Muy buenos días. Me parece que por allí está una lista de asistencia. ¿Dónde se encuentra? Gracias. De los que se acaban de ingresar y están aquí al frente, ¿les pueden pasar la lista, por favor? Ok. Traten, por favor, de escribir lo más claro posible porque esa lista también va a servir para realizar las constancias que les requieren en la materia de extraaulas. Bien, pues muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. La Coordinación de la Maestría en Estudios Críticos del Lenguaje agradece su presencia en este primer evento académico del ciclo de conferencias que tendremos en este calendario 2024B. Para mí es un gusto inaugurar este ciclo con la presencia de la doctora Nictelol Palacios y del maestro David Huerta Mesa, ambos del Colegio de México. Me da muchísimo gusto que se encuentren aquí, que hayan aceptado nuestra invitación, porque representan los esfuerzos de la coordinación de este posgrado por mantener pues a nuestra casa de estudios, a la Universidad de Guadalajara, en diálogo y vinculación con los centros de investigación de prestigio y de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional con respecto a sus investigaciones y proyectos académicos. Por supuesto, como lo es el Colegio de México. El día de hoy, esta conferencia se dirige a las estudiantes de la segunda generación de la maestría, un posgrado que, tengo el gusto y el honor de coordinar, que es realmente joven. Recibió a sus primeros estudiantes en enero del año 2022 y también se dirige a los primeros egresados de este posgrado. A su vez, por supuesto, está pensada para las y los estudiantes que están todavía estudiando la licenciatura y que quizá en algún momento, eso espero, los podamos ver en nuestras aulas. Pues bien, muchas gracias a los que se encuentran en este salón, en el Salón 2 del edificio H, y también a aquellos que nos siguen en las redes sociales, como son Oficial Difunde Cux y la página oficial de Facebook de la maestría, que es Maestría en Estudios Críticos UDG. Para mí es un honor de estar aquí y contar con su compañía tanto física como virtual. Saludo y agradezco a las autoridades del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al rector, el doctor Juan Manuel Durán, a la doctora Katia Lozano, secretaria académica, por supuesto a la doctora Luz Eugenia Aguilar González, jefa del Departamento de Letras, a quien agradezco de manera muy especial por apoyar e impulsar al posgrado y además siempre apoyarlo en sus iniciativas académicas orientadas a la formación integral de nuestras y nuestros estudiantes. Por supuesto, doy las gracias por su disposición a la doctora Nictelol Palacios, al maestro David Huerta. Muchísimas gracias. Un aplauso para recibirlos. Quienes se encuentran aquí para hablarnos de la nueva reedición del Diccionario del Español de México. Para mí es un gusto y, por supuesto, le doy las gracias a la doctora Patricia Córdoba Bundis, quien forma parte de nuestro claustro de profesores y profesoras de la maestría, y bueno, es a ella a quien en gran medida pues propuso y motivó este diálogo. También un aplauso, por favor. Para finalizar, solo quiero enfatizar que este evento forma parte de los esfuerzos por corresponder a la vitalidad y a la dinámica que exige el estudio actual de la lengua y la literatura.
Por ello, tanto para mí como coordinadora de este posgrado, como para nuestra comunidad académica, es de gran importancia establecer, conservar, fortalecer e incluirnos en los debates contemporáneos y así conservar los vínculos entre grupos de investigación y entidades universitarias nacionales. Bienvenidas, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a nuestros invitados y sin más le cedo la palabra a nuestra jefa del Departamento de Letras, la doctora Luis Eugenia Aguilar. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos. Le doy la bienvenida a la doctora Diana Sánchez, gracias por la presentación, a nuestros invitados especiales, la doctora Nictelol Palacios, el maestro David Huerta, que vienen desde el Colegio de México, una de las instituciones más importantes en cuanto a lingüística, entonces estamos muy honrados de que nos puedan acompañar el día de hoy, y a la doctora Patricia Córdoba, profesora del Departamento de Letras y que también está especializada en estos temas de lingüística, que va a coordinar estos trabajos, esta plática del día de hoy. Es muy importante, veo con mucho gusto a muchos estudiantes de la licenciatura, eso me da mucho gusto porque deben saber, y les comento a nuestros invitados, que a pesar de que es una licenciatura en letras hispánicas y que el mayor énfasis está en la literatura, pues muchos estudiantes están interesados en la lingüística, lo cual nos da mucho gusto. En las pocas materias que tenemos de lingüística siempre las tenemos llenas, entonces eso implica pues ese interés y esa necesidad que tienen ustedes de aprender más sobre lingüística, y bueno, a lo mejor después van a ser alumnos allá en el Colegio de México, esperemos que sí, y en nuestra maestría en estudios críticos del lenguaje, que tiene un área muy importante también de lingüística. Entonces los invitamos a que sigan este camino, a que escuchen atentamente lo que se hace y que vean otras opciones de conocimiento, otras posibilidades de investigación dentro del área de la lingüística y no solamente dentro de la literatura. Por eso es muy importante este tipo de actividades que promueve la coordinadora dentro de las actividades que se realizan para fortalecer nuestro posgrado, la maestría en estudios críticos del lenguaje, y bueno, vamos a estar muy atentos a escuchar lo que nos comenten el día de hoy acerca del diccionario. Pues no me queda más que darles la bienvenida, agradecerle a nuestras autoridades, al doctor Juan Manuel Durán, a la doctora Katia Lozano, a nuestra directora de división, la doctora Lilia Oliver, por el apoyo que dan a todos estos eventos académicos, darles la bienvenida nuevamente a la doctora Patricia, doctora Nictelol, maestro David, y a todos ustedes por estar aquí atendiendo a esta conferencia que promete ser muy interesante. Muchas gracias, doctora. Y entonces, con esto, sin más, le doy la palabra a la doctora Patricia y damos por inaugurado este evento. Buen día. Hola, muy buenos días, qué gusto ver este recinto lleno y pues antes que nada porque es parte de los rituales académicos y los rituales de la cultura, agradecer, pues yo no voy a hacer menos, agradezco muchísimo a la doctora Luz Eugenia Aguilar, nuestra maravillosa jefa de Departamento de Letras, a la doctora Diana Sánchez, otra no menos maravillosa coordinadora de la maestría en estudios críticos del lenguaje, les agradezco muchísimo por facilitar este evento, por el apoyo, qué duda cabe, el agradecimiento para la doctora Nictelol Palacios y también para el maestro David Huerta, y principalmente pues agradecer aquí a los alumnos, porque estoy viendo que están casi todos los alumnos de semántica de la licenciatura en letras hispánicas. Veo por ahí también ya un alumno de intercambio que llegó de la maestría en estudios críticos del lenguaje. Entonces, muchísimas gracias por venir y escuchar a dos grandes especialistas del mundo de la lexicografía que vienen a presentar pues una obra importantísima, ineludible para los que estamos interesados en el mundo de la lingüística hispánica y en particular del español de México, porque pues este es el único diccionario del español de México. Hay diccionarios de mexicanismos, pero este es el diccionario del español de México que, como nos van a explicar nuestros investigadores, es un diccionario pues que tiene desde los años 70 su confección, y como le decía hace ratito a la doctora Nictelol, hay toda una saga, ¿no? Hay toda una saga donde
Cuando yo era una chica como ustedes, pues yo compré la edición del Diccionario del Español Básico, que fue uno de los libros editados que son los hijos, las generaciones previas a este maravilloso libro del cual hablarán la doctora y el maestro. Voy a dar unas palabras para que conozcan un poquito la trayectoria de la doctora Nictelol Palacios primero y después del maestro Huerta. La doctora Nictelol Palacios es profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, donde da clases de lexicología y lexicografía en el doctorado en lingüística y de lexicología y traducción en la maestría en traducción. Es integrante del equipo lexicográfico del Diccionario del Español de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de tiempo completo con perfil deseable. Fue directora de la revista Lingüística Mexicana de 2019 a 2022, que es la publicación más importante en lingüística mexicana del país. Es actualmente presidenta ni más ni menos que de la Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada. Algo que no está en su biodata aquí, pero que digo, también coordina, tengo la gracia de coordinar junto con ella Presea México y pues eso es una cosa maravillosa porque es parte de un corpus que recoge millones de palabras del mundo hispanohablante, ¿no? Y finalmente es doctora en lingüística por el Colegio de México, máster en terminología por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y licenciada en lingüística y literatura hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un aplauso, por favor, para ella. Gracias. Y ahora presento al maestro David Huerta Mesa. Es licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, donde se tituló con una tesis sobre indigenismos en el español de la Mixteca de Puebla. Es egresado de la Maestría Europea en Lexicografía, MLEX, por sus siglas en inglés, por la Universidad de Minho, en Portugal, donde se tituló con la propuesta de un diccionario enciclopédico de nombres comunes de plantas en el español de México. Fue parte, el maestro David Huerta, del equipo que elaboró el corpus sociolingüístico de la ciudad de Puebla, Presea Puebla. Actualmente es miembro del programa del Diccionario del Español de México en el Colegio de México, porque como verán es una investigación abierta, ceteribus paribus, donde se desempeña como lexicógrafo redactor. Desde julio de este año funge como secretario de redacción de la revista de divulgación Otros Diálogos del Colegio de México. Ha colaborado como autor y dictaminador en distintas revistas académicas de lingüística. Un aplauso al maestro Huerta, por favor. Bueno, y sin más preámbulo, dejo la palabra a la doctora Palacios. Muchas gracias. Buenos días a todos los que están aquí. Buenos días a quienes se encuentran conectados en línea. Para nosotros es un gusto, es un honor, por supuesto, estar en esta Universidad de Guadalajara, estar platicando este día con ustedes. Agradecemos muchísimo a las profesoras que han hecho toda la gestión, la invitación y que nos han recibido de una manera tan linda en Guadalajara, que además siempre nos sentimos en casa cuando venimos a la universidad con ustedes. También es cierto que después de una presentación como la que hicieron me dan ganas de bajarme porque yo no sé si la presentación que traemos va a estar tan buena como ellas han anunciado, entonces se hará lo posible. Venimos anunciando esta segunda edición del Diccionario del Español de México de reciente publicación, pero en realidad la presentación que nosotros vamos a hacer el día de hoy está pensada mucho para el público estudiante de licenciatura. Así que nuestra presentación tiene 3 objetivos. Uno, hablarles del panorama del trabajo cotidiano del DEM. Esto nos interesa mucho porque solemos pensar los diccionarios como obras terminadas o no solemos pensar en quién escribe un diccionario, ¿no? Vamos, lo consultamos y asumimos que lo que está ahí es una verdad. Es más, el doctor Lara siempre hace eco de una frase clásica que es: el diccionario es el único libro no religioso al que se le profesa fe.
Esto quiere decir que somos capaces de negarnos a nosotros mismos y nuestro conocimiento porque la palabra no está en el diccionario, ¿no? Entonces no está, no existe. No, claro que existe. Si tú la conoces y tú la usas, existe. Todavía no está registrada en ese diccionario o le falta ese significado que tú conoces. Entonces, por eso queremos platicarle la experiencia del día a día dentro del Diccionario del Español de México. Queremos describirles el flujo de trabajo para llegar a la redacción de un artículo lexicográfico, ya sea que se vaya a integrar al diccionario o que no se integre, porque también trabajamos muchos materiales que no necesariamente llegan a verse publicados en el diccionario. Y finalmente, pero no menos importante, mostrarles a ustedes varios recursos abiertos con los que cuenta el DEM y que creemos que pueden ayudarles a sus trabajos universitarios. Por ejemplo, el Corpus del Español Mexicano Contemporáneo en sus 2 etapas o las búsquedas avanzadas dentro del diccionario que les pueden permitir hacer uso de nuestros datos para sus trabajos de sintaxis, de morfología, dialectales, hasta propuestas de ideas de tesis les traemos por ahí. Pero bueno, no nos adelantemos. El programa del Diccionario del Español de México, el Diccionario del Español de México, si bien ha estado coordinado durante todo el tiempo por el doctor Luis Fernando Lara, es una obra de equipo. Les presentamos aquí algunas de nuestras fotografías. La primera a la izquierda es de los años 70, ya en el edificio del Colegio de México en Picacho, Ajusco. La que está al centro arriba es posiblemente del 95 o del 96, porque ese alterón de papeles que ustedes ven sobre la mesa de trabajo eran las pruebas que después integrarían el diccionario del español usual en México, el DEUM, que se publicó en el año 96. En el extremo superior podrán ver la renovación del equipo. Esta fotografía es del año 2016 y ahí está nuestra queridísima profesora Carmen Delia Valadez, que siguió asistiendo a pesar de estar jubilada hasta que comenzó la pandemia. Y en la foto que está abajo sería lo más cercano a nuestro equipo actual del diccionario. Ahí nos está faltando Lorena Guzmán. Bueno, hay 3 figuras fundamentales para mí, son nuestros profesores, son quienes nos formaron, Carmen Delia Valadez, Luz Fernández Gordillo y Luis Fernando Lara, los 3 integrantes que formaron el DEM desde 1973 hasta 2015. Y el doctor Lara, después de la jubilación en 2015, sigue coordinando el proyecto y dirigiendo la publicación del diccionario. Para empezar a describirles nuestro diccionario, lo primero que tenemos que decir, como ya lo adelantó la doctora Córdoba, es un diccionario integral del español de México. Ahora regreso con algunos ejemplos a explicar esto. Es un proyecto pionero de lexicografía computacional y cuando David y yo estábamos preparando esta presentación decíamos, qué lindo va a ser ir a hablarle a gente que no sabe que hubo un antes de las computadoras, ¿no? Que no podrán concebir esta historia del diccionario que empezaba a trabajar con computadoras por allá de los años 70, cuando además solo las instituciones como la Secretaría de Educación Pública tenía computadoras. Así que este trabajo pionero se hacía en la Secretaría de Educación por las noches, cuando la Secretaría había cerrado su jornada de trabajo, entonces le prestaban estas computadoras a el equipo del Diccionario del Español de México para trabajar. También volveremos sobre eso. Algo muy importante para nosotros, este es un proyecto financiado por el Estado mexicano y eso condiciona también que nosotros como académicos del Colegio de México recibamos un salario y tengamos un compromiso social y que el diccionario esté abierto y sea de consulta gratuita para todos, ¿no? Eso es muy importante y también ha sido fundamental para que este diccionario tenga esta
vida o esta trayectoria por más de 50 años. En otros países, sobre todo en otros países de América Latina, se comenzaron proyectos similares al DEM, pero los financiamientos se agotaron. Los diccionarios son proyectos de muy largo aliento, entonces no siempre hay suficiente financiamiento. El otro diccionario que logró concluirse integral es el de español de Argentina, pero estuvo financiado por una editorial privada asociada también con el Grupo Clarín. Ustedes sabrán que es bueno, no sé si lo saben, es un periódico, es toda una línea de comunicación de derecha. Entonces, después no estuvieron de acuerdo con la publicación y se canceló la posibilidad de consultar ese diccionario. Así que todo el trabajo que se hizo se le puso llave y no se puede consultar más. Citando a nuestro director, al doctor Luis Fernando Lara, el Diccionario del Español de México se trata de una obra original de carácter descriptivo, hecha con criterios exclusivamente lingüísticos. Todo el vocabulario que incluye ha sido usado o se usa en México al menos desde 1921. Vamos a contarles cómo nació el Diccionario del Español de México. Nació muy a principios de los años 70 y allá por 1972, don Antonio Carrillo Flores, quien había sido secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda, embajador de México en Estados Unidos, y que en aquel momento era el director del Fondo de Cultura Económica, se encontró con el presidente del Colegio de México, don Víctor Urquidi, y le expuso sus inquietudes sobre por qué en México no teníamos un diccionario descriptivo como sí lo tenían en el inglés de Estados Unidos. Y entonces lanzó el reto, además, como si el Colegio de México sería capaz de entregarle a los mexicanos su propio diccionario. Este reto, pues, levantó ampolla, por supuesto, en el colegio, de tal manera que había una sola respuesta, que era, por supuesto, somos capaces. En ese momento se empezó a desarrollar todo el proyecto y en ese momento aquel equipo fundador empezó a trabajar en esta lexicografía y bueno, de ahí somos hijos académicos, David y yo, y nos hemos formado en esta larga tradición de la reflexión teórica y metodológica de la lexicografía integral. Vamos entonces a ver qué es un diccionario integral. Un diccionario integral es el que trata de recoger todo el vocabulario, y ya sabemos que todo jamás será posible, pero el vocabulario de una lengua, o en este caso de una variante dialectal como es el español de México. Quiere decir esto que no estamos contrastando nuestros datos con otras variedades para saber si solo lo decimos los mexicanos. No. Un diccionario integral lo mismo va a definir, y aquí elegimos David y yo 4 definiciones que nos gustan particularmente. Por ejemplo, cosa, que está definido como lo que sea, lo que haya, lo que exista. Plantas, animales, piedras, herramientas, pensamientos, emociones, etcétera. Y después vemos los ejemplos de uso. Hay tantas cosas en el mundo, daría cualquier cosa por encontrarla. Yo he visto cada cosa, es blandita y se corta con esta cosa. Ustedes saben qué cosa. En el español de México lo usamos para todo, de ahí que sea, lo que haya, lo que exista. Parece una definición muy filosófica, pero es la única que nos alcanza para dar cuenta de todos los usos que tenemos de la palabra cosa en el español de México. Elegí Xocoyote, que es el hijo menor de una familia, porque yo soy la xocoyota de mi familia. Entonces, es una palabra que me llega. Y esa es otra de las características cuando trabajamos léxico. Está muy cerca de nuestra identidad personal. Y encontrar voces en el diccionario nos hace reconocernos a nosotros mismos. Eso, reconocer las definiciones y decir, sí, este es mi uso, también nos posiciona como hablantes. Chafa, por ejemplo, que es malo, deficiente o de mala calidad, que presume de ser algo que no es o que no cumple con las expectativas que genera.
Le compré un reloj tan chafa que se paró a los 15 minutos. ¿No vas a venir? Pues qué chafa. Lo que está entre comillas son los ejemplos de uso tomados del corpus. Lo que está en cursiva sin comillas son colocaciones o combinaciones de palabras que encontramos recurrentemente dentro de nuestro corpus, como ropa chafa, un espectáculo chafa o, peor aún, un novio muy chafa. También tenemos, porque es un diccionario integral y los mexicanos también hablamos de trigonometría, así que estará la palabra trigonometría, sustantivo femenino, matemáticas, parte de la matemática que estudia las relaciones algebraicas entre los componentes de los triángulos. Ejercicios de trigonometría. Entonces, con esto espero que haya quedado claro que es un diccionario integral. Es un diccionario donde tratamos de definir todas las palabras, ya les dije, pónganle comillas por favor, ese todas, que conforman una lengua o una variedad dialectal. Nuestro programa del Diccionario del Español de México, y aquí les paso un tip para sus bibliografías. Cuando nosotros hablamos del proyecto del diccionario, del programa y del trabajo, usamos solo mayúsculas. Por eso, Diccionario del Español de México, las 3 están en altas. Cuando hablamos de la obra impresa, la E de español la usamos en minúscula. Entonces, no es que haya una errata en nuestras bibliografías, hay una distinción entre el proyecto DEM y el DEM como publicación. Bueno, como ya adelantamos, el coordinador de este proyecto desde sus inicios es el doctor Luis Fernando Lara, y después el trabajo dentro del diccionario se divide digamos, en 3 momentos, que sería el trabajo de los lexicógrafos computacionales, de los documentalistas y de los redactores. En nuestro equipo, además, tenemos la fortuna de contar con Erika Flores, nuestra secretaria, que hace mucho más que trabajo administrativo. Erika es una verdadera lexicógrafa, una lexicógrafa de cepa a la que le debemos muchísimo, y a quien en el cambio generacional verdaderamente ha sido fundamental para que todos nos sigamos formando y sigamos con la dinámica de trabajo que se ha propuesto en el diccionario. Como ustedes verán, no somos muchos. Somos 11 personas las que hacemos el Diccionario del Español de México, y después estamos en estos grupos de trabajo, en este flujo de trabajo. Les dije al principio que el DEM es pionero en la lingüística computacional en México y también es pionero en la formación de lexicógrafos computacionales, una profesión especializada que el Colegio de México ha sabido reconocer y ha sabido apoyar. En esta diapositiva les pusimos 2 imágenes. La primera, supongo que no tienen idea de lo que es, y son hojas perforadas. Así se trabajaba la computación. Estaba todo el abecedario y los dígitos del 0 al 9, y había que ir perforando línea por línea hasta formar cada una de las palabras para que la máquina la pudiera leer. Supongo que lo más cercano que ustedes han visto a esto son las evaluaciones automáticas de las pruebas de ingreso, donde van rellenando un circulito con la respuesta y la computadora hace la lectura. Bueno, entonces son tarjetas perforadas y por ahí empezó el DEM. Lo que tenemos ahora en lingüística computacional es que ustedes pueden descargar, y los invitamos a hacerlo, las apps para sus celulares y consultar desde ahí el diccionario. Le voy a dar ahora la palabra a mi colega para que nos hable sobre los corpus del español mexicano contemporáneo. Muchas gracias, Nicte. Bueno, antes de entrar en materia sobre el corpus del español mexicano contemporáneo, me gustaría que contextualizáramos un poco el momento en el que se estaba elaborando este corpus. En el Colegio de México, en ese tiempo, se estaba también trabajando el Atlas Lingüístico de México, el estudio de la norma culta y el estudio del habla popular de la Ciudad de México, estos 3 dirigidos por Juan M. López Blanch, y el cancionero folclórico mexicano.
que lo dirigió Margit Frank. Estas investigaciones fueron importantes no solo para el Colegio de México, sino me atrevería a decir que para la lingüística mexicana en general y particularmente para el corpus del español mexicano contemporáneo, porque muchos de esos textos formaron parte de la colección del corpus. Pues bien, ¿qué es el corpus del español mexicano contemporáneo? Yo creo que nos sobra decir que es básicamente una colección de textos, ¿no? Hay dos versiones, una que abarca textos de 1921 a 1974 y el SEM II de 1975 a 2018. Lo importante de estos textos que conforman el corpus es que están producidos por mexicanos o traducidos por mexicanos, ¿no? Les voy a dar las características sobre todo del corpus del SEM I, porque el SEM II replica esas características. Los textos, el corpus está conformado por 996 textos orales o escritos. Cada uno de esos textos, como se puede leer en la lámina, está formado por 2000 palabras gráficas que se obtuvieron de párrafos entresacados aleatoriamente, esto con el fin de que se obtuviera el léxico, la variedad de léxico más amplia posible, ¿no? En total se obtuvieron 1.891.045 ocurrencias. Esto quiere decir palabras, no quiere decir que sean todas palabras distintas, sino, por ejemplo, aquí incluye palabras flexionadas, ¿no? De ese casi 2 millones de palabras se obtuvieron 25,000 vocablos que conformaron la primera edición impresa del Diccionario del Español de México, que se publicó en 2010. El SEM II, los textos de 1975 a 2018, replica esas características. Ahora voy a entrar en un poco más de detalle respecto al corpus. Quizá conviene recordar lo que decía hace un momento, que este corpus se elaboró en la década de 1970, donde pues, la influencia del estructuralismo es muy evidente, y eso se manifiesta en la estratificación del corpus. Ahí, no sé si se alcanza a ver, pero los textos se clasifican o se estratifican según 3 niveles de lengua: lengua culta, lengua subculta y lengua no estándar. Y cada uno de esos niveles está conformado por textos, diferentes tipos de texto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los textos del nivel de lengua culta corresponden a textos literarios, ensayo, poesía, cuento, textos periodísticos, textos científicos, textos técnicos, incluso textos religiosos, discurso político, y por ejemplo los textos que corresponden a nivel no estándar están conformados por textos regionales, documentos antropológicos, conversaciones grabadas. Una cosa que me parece importante resaltar respecto del SEM II, si bien el SEM II, como se alcanza a ver, espero, replica tanto los niveles de lengua como los géneros que conforman cada nivel. En el caso de el género 7, que nosotros denominamos habla culta, dentro del nivel de lengua culta, está conformado por muestras del corpus sociolingüístico de la Ciudad de México. Lo mismo para el habla media. Y bueno, una cosa que también me gusta, que me gustaría señalar de ambos corpus es que en el nivel de lengua no estándar tenemos documentos antropológicos. ¿Por qué? Porque generalmente en esos trabajos antropológicos hay transcripciones de conversaciones. Y es ahí donde generalmente conversaciones más o menos informales, que nos permite obtener léxico que ocurre generalmente en la oralidad. O sea, no, por ejemplo, pensemos en un médico. Obviamente algunos médicos usan groserías como cualquier persona, pero no va a estar usando esas groserías en un texto científico, sí en una conversación informal. Entonces, los documentos antropológicos nos permiten, por ejemplo, obtener ese léxico que es muy difícil a veces que se mantenga o se escriba, ¿no?
Y bueno, esa es la parte, digamos, más teórica del corpus, y me gustaría mostrarles cómo pueden consultar estos corpus. Es importante también señalar para nosotros que esta consulta es gratuita, es abierta, no necesita incluso registro. O sea, si ustedes necesitan hacer algún tipo de análisis para sus trabajos finales o para la tesis, no necesitan siquiera registrarse, lo pueden consultar de manera abierta. Vamos a suponer que alguien está interesado en ver cómo se usa o cuáles son los registros que tiene el SEMC de la palabra equipal, ¿no? Y queremos consultarlo lo podemos consultar en ambos corpus, en el SEM 1 o en el SEM 2, podemos buscarlo en todos los géneros o en algún género en particular. Más adelante vamos a seguir hablando sobre el corpus. Por ahora es todo, y ahora Nicte les va a hablar un poco sobre la documentación lexicográfica. Ya ella les explicará en qué consiste esto. Muy bien, pues quizá ustedes no vieron, pero en el primer diagrama que les mostré de cómo distribuimos el trabajo en el diccionario, yo ahora estoy en esta parte de documentación junto con Lorena Guzmán. ¿Y qué quiere decir documentación para nosotros? Es un poco distinto que la documentación en lingüística descriptiva. Aquí lo que queremos decir es que estamos buscando el registro de las voces que vamos a definir. Por una parte, como les acaba de comentar David, esto viene del corpus. Entonces, la imagen que está acompañando esta diapositiva es la elaboración de los folders de cada una de las palabras que se hacen para el Diccionario del Español de México. En los años 70, por supuesto, era primero a mano, que ustedes ven ahí la propuesta de redacción en esas hojas verdes, y después la corrección también se hacía sobre esas hojas. También teníamos que hacer mucho trabajo, esto todavía me tocó cuando llegué como becaria, de recorte y pegado. Ya estábamos muy aventajados y ya sacábamos fotocopias de los diccionarios, y entonces recortábamos la palabra y la pegábamos, como pueden ustedes ver ahí en el folder, está marcado con la flecha verde. Lo que está marcado con la flecha roja son las concordancias, todos los contextos de uso de una palabra. Quizá no se alcanza a distinguir, pero es la palabra con un número determinado de palabras antes y después de la que estamos buscando para poder analizar el significado. Nosotros elegimos tomarle fotografía a la palabra ser, y vean ustedes ahí el número de concordancias. Eran más o menos 2,830 y algo de contextos por analizar para poder definir la palabra ser. A ver, entonces retomo. Lo que está con la flecha roja son las concordancias, lo que está con la flecha en verde es la documentación en otros diccionarios, a los que nosotros llamamos diccionarios testigo. Lo que está en la hoja verde es la hoja de documentación y redacción. Bueno, ¿se acuerdan que David les dijo que eran más o menos 34,000 vocablos los que llevamos trabajados para publicar? Además están los que hemos trabajado para descartar o para dejar en suspenso. De cada una de estas más de 34,000 palabras, hemos hecho un folder como ese. Por eso, nuestro diccionario se ve así. Cada una de esas gavetas contiene los folders correspondientes, ordenados alfabéticamente, y tenemos también una biblioteca en el diccionario especializada en diccionarios, porque nosotros lo que hacemos es consultar muchos diccionarios para la documentación. ¿Qué es lo que está detrás de esta propuesta y de este trabajo? El cuño social, eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando asegurarnos de que las palabras que están en el Diccionario del Español de México se usen en México, porque podemos tener información de otro tipo, o ustedes saben que hay una práctica muy triste que tratamos de
contrarrestar con el trabajo del diccionario, que es la copia de un diccionario a otro. Entonces, si nosotros reprodujéramos definiciones que ya están en otros diccionarios, pues en realidad no nos estaríamos asegurando de que se usan en el español de México, de que se usan en alguna región o en algún nivel discursivo o de materia en el español de México. Entonces, parte de nuestra teoría y de nuestro método nos dice que para que una palabra sea definida en el diccionario debe tener como mínimo 3 concordancias de textos diferentes. Entonces empiecen ustedes a multiplicar ese trabajo. 34,000 vocablos por 3 concordancias diferentes que hay que buscar, por supuesto, primero en nuestro corpus, pero en ocasiones puede ser que la palabra no aparezca en nuestro corpus o que haya aparecido una sola vez y tenemos que complementar este trabajo. Al mismo tiempo tenemos como mínimo la consulta en 18 diccionarios. Esas tarjetitas que pegábamos con cinta era la búsqueda de la palabra en al menos 18 diccionarios, que son desde diccionarios de lengua general hasta diccionarios de algún corte especializado, como sería el diccionario rural o algunas otras obras. De todas maneras, si la palabra no está ahí, entonces tenemos que hacer una búsqueda exhaustiva en otros materiales. Tengo que decir que todo esto se prepara antes de darle las palabras a los redactores y que el Diccionario del Español de México trabaja por abecedario. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a David le vamos a asignar palabras de la letra A mí me van a asignar palabras de la letra B, a la doctora Córdoba le vamos a asignar palabras de la letra C. Eso lo que hace es que nosotros estemos trabajando permanentemente con distintas problemáticas, de eso les va a hablar David, pero vamos a tener que definir una palabra de ciencia seguida de un platillo tradicional mexicano, seguida de una palabra de caló y vamos a tener que estar trabajando con todo este vocabulario, lo cual para nosotros la verdad es que es pura diversión. Muy bien. Bien, entonces, las concordancias, esas que les enseñé que estaban impresas, por supuesto, ahora se encuentran en línea y eso es lo que ustedes pueden consultar. Esto que les dijo David, metemos la palabra y decidimos en qué corpus, en qué periodo queremos consultarla y lo que nos va a aparecer son estos contextos de uso con los datos bibliográficos de donde se obtuvo esta información. Y aquellas hojas verdes que les mostramos y que se llenaban a mano y se corregían a mano, bueno, ahora hay una hoja de documentación y una hoja de definición donde los mismos datos están ahora en línea. Así que por el momento no seguirán creciendo los archiveros que ya ocupan bastante de nuestro diccionario. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la redacción, el proceso de redacción en el Diccionario de México. Solo me gustaría mencionar que el sistema de control de redacción que mostramos anteriormente lo desarrollaron los lexicógrafos computacionales del equipo, ¿no? A diferencia de otros proyectos de diccionario, algunos proyectos compran un software o una licencia y trabajan con un software ajeno, digamos. Aquí los lexicógrafos computacionales del proyecto desarrollaron un sistema de control de redacción propio para nosotros y de acuerdo con las necesidades propias del proyecto. Entonces, en la primera parte de la sección de redacción, mi objetivo es mostrarles o describirles en términos generales el análisis por el que pasa cada uno de los vocablos que se le asigna al redactor, ¿no? Y posteriormente voy a dar algunos ejemplos puntuales que me parece podrían ser de algún interés para ustedes. Quizá conviene mostrarles o indicarles que
esta imagen que ven ahí es que el redactor trabaja en un documento de Word común y corriente y después pasa la información, no el archivo, la información al sistema de control de redacción, que fue la imagen anterior, ¿no? Trabajamos en un documento de Word común y corriente y después esa información se pasa al sistema de control de redacción. ¿Puede pasar la siguiente, por favor? Bien. Les había comentado que íbamos a estar mencionando el SEMC a cada rato porque, bueno, es de ahí de donde el Diccionario del Español de México se nutre principalmente, ¿no? El trabajo, como bien decía Nicte, comienza para el redactor desde que se le asignan las palabras, ¿no? Se le asignan las palabras de una determinada letra. Ahí comienza el trabajo y, como decía Nicte, pues nos tocan palabras a veces que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? O sea, nos pueden tocar frenosina, pues un término médico, como fauno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces vienen en una misma lista y ya el redactor decide por dónde comienza, por la difícil, por la fácil, etcétera. El análisis de las concordancias toma en cuenta 5 aspectos, ¿no? El semántico, cuántos significados reconoce en el análisis, el aspecto gramatical, si se trata de un sustantivo, de un adjetivo, un verbo, qué tipo de verbo es, si es pronominal, si es transitivo, etcétera. El aspecto dialectal, el aspecto de la materia, por ejemplo, si es crónica deportiva o un término médico, y el nivel de habla, ¿no? Si es un cultismo o si se trata, por ejemplo, de una palabra de lengua popular o una grosería, por ejemplo. Todos estos aspectos se tienen que tomar en cuenta a la hora de analizar cada una de las concordancias. Para esta diapositiva escogimos el caso de curar, que tiene 204 casos en el SEMC, ¿no? Hay que analizar los 204 casos. Y bueno, obviamente pues no vamos a poder hacer el ejercicio entero aquí, porque si no pues nos llevaríamos sí, tal vez. Y bueno, escogimos 9 ejemplos, 9 casos de esas 204 concordancias que aparecían en la primera diapositiva. Me voy a permitir leerlas. La primera: este niño de verdad que está malo. Si no lo curan, así se va a quedar para cuando sea grande. La vía de curar está empachada. Tenían la buena fortuna de curarse. No había quien curara en la montaña. Lo que necesita para curarse de X enfermedad es beber un poco de sangre. No quiero ese remedio, pero... yo creía que ustedes también curaban. Lo quería llevar al templo de los espiritualistas para que lo curaran. En este proceso se curan eléctricamente colas sintéticas para que den ligas perfectas. No, Rosario, Cristina se curará, pero todo deberá conseguirse poquito a poco. En este primer repaso se identifican 3 significados diferentes. Dar medicamento o remedios a alguien, por ejemplo, que se ve en el caso 1. Si sustituimos esa glosa, podríamos decir: este niño de verdad que está malo. Si no le dan medicamentos o remedios, así se va a quedar para cuando sea grande, ¿no? El segundo sería recuperar la salud, que se identifica con color verde. Y, por ejemplo, se ve en el caso 9, si sustituimos esa glosa por la palabra, diríamos: no, Rosario, Cristina recuperará la salud, pero todo deberá conseguirse poquito a poco. Y el tercer significado que identificamos con un color azulito es preparar una cosa para que se utilice después para algo más. En este proceso, si sustituimos esa glosa, se preparan eléctricamente colas sintéticas para que se utilicen o para que den ligas perfectas, ¿no? Se identifican también por lo menos 2 usos distintos del verbo, uno pronominal y uno transitivo, ¿no? Después de este análisis, el redactor escribe una definición, ¿no? Luego viene
por método una comparación de esa definición que escribió el redactor con las definiciones de otros diccionarios, a lo que Nicte se refería como diccionarios testigo. En este proceso de redacción de la definición, el redactor tiene que anotar las fuentes de definición, pues puede ser el diccionario rural o cualquier otra obra que el redactor utilizó para escribir su definición. Finalmente, después de esa comparación con los diccionarios testigo, se afina o se mantiene la propuesta, ¿no? El redactor dice, bueno, mi definición está bien, está incluso mejor, si le va bien, pero bueno, y finalmente, después de haber comparado y tomar una decisión si afina o mantiene su propuesta, incluye ejemplos de uso, que son los que tomamos del corpus del español mexicano contemporáneo. Y finalmente, el artículo lexicográfico de curar quedó de esa forma, ¿no? La acepción 1, dar medicamentos o remedios a un enfermo o a un herido para que sane, y el ejemplo, no lo curaron a tiempo. Curarse, pronominal, recuperar la salud. Para curarse debe descansar. 3, preparar una cosa para que se conserve en buen estado o para que sirva a algún fin. Curar la carne y el pescado, curar la madera, curar las pieles, curar el pulque. Entonces, finalmente tenemos un artículo lexicográfico redactado. Hasta este momento había omitido intencionalmente un proceso también que es muy importante, y es el seminario de lexicografía que tenemos en el DEM cada miércoles. Cada miércoles nos reunimos para tratar diferentes aspectos del diccionario, desde el aspecto de cómputo, el aspecto de la documentación, y en ese seminario se someten a discusión las propuestas de cada redactor, ¿no? O sea, el redactor trabajó una semana con X número de palabras y las presenta en el seminario y se discuten. Aquí lo que me interesa, me voy a centrar sobre todo en las definiciones, pero una cosa que también me gustaría resaltar, como Nicte mencionó al principio de la conferencia, es que, y me gustaría que lo recordáramos, es que el diccionario sus fines son descriptivos y se hace con criterios lingüísticos. ¿A qué nos referimos con esto? Que en el caso de FOMI, por ejemplo, el redactor encontró suficientes datos para proponer que hay 3 variedades ortográficas, hay 3 formas distintas de escribir FOMI, y por eso se incluye. ¿Por qué? Porque el DEM es un diccionario descriptivo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ya centrándome sobre todo en la definición, van a ver en la primera parte una versión que es la que lleva el redactor al seminario, y abajo la que finalmente se aprueba y se publica, ¿no? Voy a leer la definición. Es FOMI, material sintético, esponjoso, suave y ligero, con el que generalmente se hacen manualidades. Y después del seminario resultó material sintético, microporoso, esponjoso, blando y muy ligero, que generalmente se presenta en forma de láminas y sirve para hacer manualidades. Y como ejemplos de uso, un rompecabezas de FOMI, les pedí 3 hojitas de FOMI. Bien, hay otros casos distintos en los que tenemos que recurrir a asesores. En este caso es una palabra del ámbito jurídico. Entonces, lo que hace el redactor es preparar una versión, enviársela a ese asesor, y el asesor nos hace algunas observaciones y se incorporan las observaciones que nos hace el especialista, sí y solo si tenemos datos que sustenten ese uso. Por ejemplo, en la primera versión solo hay, si se alcanza a ver, solo 2 acepciones. En el segundo, que es en el segundo texto, que es la versión que se publica, hay 3 acepciones y con sus respectivos ejemplos.
a veces el redactor lleva una propuesta y a veces esa propuesta cambia mucho, ¿no? Muchas veces ocurre todo lo contrario, la propuesta se mantiene tal cual, pero en algunos casos los cambios son significativos. Es el caso, por ejemplo, de Taralata, que se definió como cosa u objeto insignificante, poco útil, molesto o de poca importancia. Esa fue la propuesta del redactor. Después de las discusiones en el seminario, se decidió molestia o enfado que causa alguna cosa, con los siguientes ejemplos. El fulano termina diciendo, está bien, ahí tienes esta lana o esta cosa, a veces nada más para quitarse la taralata del amigo, no tanto porque quiera hacerlo de buena gana, ¿no? Una cosa que me gustaría resaltar en este caso particular, no sé si recuerdan, pero les había comentado que el redactor tiene que utilizar fuentes de definición para hacer su propuesta. En este caso, el redactor usó Modos de hablar de Jalisco de Luis Sandoval Godoy, ¿no? Esa es una de las fuentes que utilizó el redactor para escribir su definición. Nicte se había referido a un concepto que es el del cuño social, que para que entre una palabra al diccionario debe estar registrado en por lo menos debe tener 3 apariciones dentro del corpus correspondientes a 3 documentos distintos. No es el caso de todas las palabras, sobre todo del SEM 1, como ven, como se alcanza a ver, espero que se alcance a ver en ese folder, había solamente una concordancia de Santulario. La primera redacción que se hizo de Santulario fue en 1999, tal vez no se alcanza a ver, pero está indicado en el recuadro, en el primer cuadro de hasta abajo. La primera redacción se hizo en 1999 y se publicó solo hasta 2016, si no me equivoco. En el cuadro de arriba hay unas cosas que me gustaría que tratáramos de recordar para la siguiente diapositiva, y es que la categoría gramatical estaba como sustantivo masculino y con marca de liter, que para nosotros quiere decir como lengua culta, y hay en lápiz otro redactor, pasados no sé exactamente cuántos años, cuestionó esa marca, ¿no? Entonces, hay un proceso, muchas veces las definiciones o el artículo lexicográfico no se publica inmediatamente, ¿no? Lleva este proceso, por ejemplo, en el caso particular de Santulario, se llevó pues alrededor de 16 años, 17 años para que saliera finalmente publicada. Y la versión que se publicó finalmente cambia en algunas cosas. Por ejemplo, ya no es sustantivo masculino, sino adjetivo y sustantivo, porque puede ser tanto santulario como santularia. Y la definición en sí no cambió, o sea, se puso como santurrón. El ejemplo se agrandó un poquito más para darle un poquito más de contexto a la palabra, y entonces el ejemplo que resultó es para rezar el rosario, mi hermano el que se murió, ese sí era santulario, no pícaro como yo. Y una de las fuentes de definiciones que también usó este redactor fue Modos de hablar de Jalisco, también de Luis Sandoval Godoy. Y si recuerdan, al principio cuando les hablábamos del SEMC, habíamos dicho que incluíamos documentos antropológicos, porque en ese tipo de investigaciones suele haber transcripción de entrevistas. Es el caso de esta palabra, que también se encuentra en un artículo antropológico sobre procesos interculturales entre mixtecos y afromexicanos de la costa chica de Oaxaca, ¿no? Entonces, ya contamos con más información y ya finalmente podemos publicar la palabra correspondiente, ¿no? Y bueno, sobre la redacción es todo. Ahora Nicte les va a hablar sobre algunos recursos que pueden ser de mucha utilidad para ustedes.
Muchas gracias. Ya casi para cerrar, vamos a hablar muy rápidamente, a invitarlos a utilizar algunos otros recursos, es decir, los invitamos a consultar el diccionario, a revisar las definiciones, a que nos escriban cuando ustedes sí saben que hay una palabra y no está en el DEM. Ahora mismo les vamos a dar el correo, ustedes pueden proponerla diciendo yo la conozco con este significado, darnos alguna pista para que nosotros comencemos con todo este proceso de documentación y la tomemos en cuenta para el diccionario. Además de la parte de definiciones, ustedes se van a encontrar en nuestro DEM esta parte que se llama apoyos al DEM, con estos pajaritos despeinados que ustedes pueden ver ahí, que son los usos de los tiempos verbales, las conjugaciones, modelos de conjugación regular y irregular en español, reglas de ortografía, cómo se escriben los números, gentilicios y listas de prefijos y de sufijos, porque nosotros no definimos los prefijos y los sufijos dentro del diccionario y en general tampoco incluimos palabras derivadas, ¿no? Si ya incluimos habitar, no vamos a incluir deshabitar, pero se entiende que podemos recuperar el significado a partir del conocimiento de estos prefijos y sufijos, y ahí están esos apartados. En relación con lo que les hemos platicado sobre cómo está conformado el corpus, bueno, pues también tenemos esta búsqueda avanzada. Si ustedes entran a la página del DEM, van a ver que en un botón inferior dice búsqueda avanzada, y si ustedes pican ahí, va a abrirles esta ventana. Y entonces aquí ustedes pueden buscar palabras, ya sea que vengan como entrada del diccionario, que vengan como locuciones, que vengan la palabra dentro de la definición o que la palabra venga dentro del ejemplo de uso de un artículo lexicográfico. Y estos 4 botones ustedes además los pueden combinar con los botones categoría gramatical, materia, región y nivel de habla. Entonces, cuando ustedes pican alguno de estos, se van a desplegar esas opciones, como se puede ver en la imagen. Por ejemplo, para categoría gramatical, pues tenemos esas opciones. Entonces, si alguien estuviera haciendo un trabajo sobre verbos pronominales en el español de México, pues puede buscar cuáles son los verbos pronominales que están definidos en el DEM y dedicarse a su estudio. Y de esa manera podrían tener un corpus en un tiempo muy reducido. Lo mismo, si alguien aquí estuviera interesado, por ejemplo, en la crónica deportiva, pues puede buscar qué palabras de crónica deportiva están definidas en el DEM o qué palabras de derecho. Y en la última, solo como ejemplo, pues nosotros marcamos caló, groserías, literario, ofensivo, popular, rural, y también podrían recuperar estas entradas solo por estos botones. Quisimos ejemplificarles, nosotros buscamos qué palabras tienen en la definición Jalisco, ¿no? Y ahí, si alguno de ustedes se anima a hacer el trabajo, hay una tesis para que nos digan si definimos o no definimos bien las palabras, si ustedes nos dan el aval como hablantes de la región para decirnos sí o a esta le está faltando tal cosa, y nos lo comuniquen, o cuáles de estas siguen en uso, o cuáles de estas han perdido vitalidad, pero las reconocen porque las usaban sus abuelos. En fin, dialogar con el diccionario, porque el diccionario es una obra de todos. Y les mostramos, por ejemplo, buscamos Jalisco dentro de la definición y el resultado es que el DEM tiene 48 palabras. Si ustedes le pican en la crucecita, va a desplegar el artículo completo. Entonces, en el caso de equipal, tenemos 2 acepciones, una que corresponde al sillón, que es tan propio de la vida cotidiana en esta región, no así en otras regiones del país, y la segunda es un arbusto. Bueno, todo este trabajo ha dado como productos el Diccionario Fundamental del Español de México, publicado en el 82, el Diccionario Básico, del que hablaba la doctora Córdoba en el 86, el DEUM y la segunda edición del DEUM en el 96. ¿Se acuerdan de aquellas alterones de hojas que les mostramos? Bueno, era ese diccionario, el usual. Después la segunda edición en 2009 y en 2010 la edición en 2 volúmenes
Esta imagen la preparó nuestra querida Erika Flores y le agradecemos que la haya compartido con nosotros. De manera paralela se estaban trabajando ya las versiones en línea. Creo que a ustedes no les tocó o quizá alguna vez lo hayan visto, pero en Cervantes se subió el diccionario, el usual, y se picaba en las flechitas y se asemejaba como si se pasara la hoja. Entonces, no podíamos buscar una palabra en particular, pero sí podíamos ir pasando las hojas casi como si tuviéramos el libro hasta que llegábamos a la M con O, ¿no? Para encontrar las palabras. El equipo de lexicógrafos computacionales del DEM ha preparado esta nueva plataforma de consulta en línea y también las apps que están disponibles, ya les dijimos, para sus celulares. Ahí nos quedamos nosotros y los invitamos a que no se pierdan la presentación de la segunda edición del Diccionario del Español de México en la FIL, que estará a cargo de nuestro director, el doctor Luis Fernando Lara, de Francisco Segovia, nuestro colega, y de nuestra querida doctora Patricia Córdoba Abundis. Muchas gracias. Bueno, pues qué lección. Ahora sí que hemos visto cómo es un diccionario por dentro. La doctora Nictelol y el maestro David Huerta nos han dicho muchas cosas relevantes y quisiéramos abrir así sesión de preguntas. Yo me permito citar para que ustedes se animen a preguntar ahora, jóvenes. Nicte ha dicho, reconocer voces en el diccionario nos hace reconocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero ya vimos que este reconocimiento, pues en una época del copy-paste podríamos creer que es muy fácil hacer un diccionario, ¿no? Porque ahora metes una palabra al buscador de Google y te va a aparecer una definición que no sabes ni de dónde viene, pero que muchas veces muy errónea y peligrosamente puedes dar por cierta, ¿no? Entonces, hoy hemos visto lo que son las finezas de la construcción del significado y del reconocimiento de un patrimonio histórico como es la lengua, en este caso de un país, ¿no? De nuestro país. Entonces, jóvenes, los invitamos a preguntas. ¿Tienen alguna preguntita? ¿Alguna curiosidad? Gracias. Llegaron a preguntar llegaron a consultar etimologías para hacer las definiciones de los diccionarios. Es que creo que, no sé si lo vi, pero no vi en la parte de ahí, a veces viene al principio de la etimología. Bueno, sí, me escuchan bien. El DEM no ofrece información etimológica como lo hacen otros diccionarios. Es decir, o sea, no encuentras el étimo del que deriva la palabra. Entonces, esa información no se encuentra en el Diccionario Español de México, pero nosotros sí consultamos, a veces es necesario consultar estudios etimológicos. Me refiero sobre todo al caso del Diccionario Etimológico de Joan Corominas, pero también se llega a consultar otro tipo de estudios etimológicos, pero el DEM no ofrece información etimológica. Sí. Para complementar esto, se debe a que la etimología es una especialización también. Y necesitaríamos entonces en el equipo abrir a este perfil y tener un especialista etimólogo o a varios, porque necesitaríamos distintas influencias de orígenes de las voces que forman el español. Como no tenemos eso, la única alternativa sería reproducir información que ya está en esas obras y ya hemos visto que el DEM trata de ser una obra original en todos los sentidos. Así que mientras no tengamos etimólogos en el equipo, el DEM seguirá sin ofrecer etimologías. Para la redacción y para la documentación, nosotros sí recuperamos esa información. Muchas gracias. Sí, aquí en línea preguntan, hacen comentarios. Gus Maciel dice que también con respecto a la palabra cura, dice que la cura de la cruda o cuando se curan los molcajetes o las ollas de barro.
Ana Luisa Martínez pregunta dónde se puede conseguir el diccionario, pues ya lo mencionaron y lo van a presentar en FIL. Y también pregunta si pueden encontrar, si podemos encontrar modismos en el diccionario. Sí, tenemos definidas dentro de las acepciones locuciones, ¿no? Nosotros no les llamamos modismos, pero las locuciones forman una entrada. Entonces, por ejemplo, hacerse pato, que sería una locución verbal, que recuerden, una locución es aquella unidad cuyo significado global no corresponde a la suma del significado de las partes. Eso quiere decir que nosotros sabemos lo que significa el verbo hacer y sabemos lo que significa pato, pero con esos dos significados no llegamos al significado de hacerse pato. Entonces, también estas locuciones vienen del corpus. Empezamos a ver en ese ejercicio de análisis que hizo David, también algunas unidades fijas que se van repitiendo y eso hace que entren a la definición. Muchas gracias. Por allá, Jessica. Mencionaron que ustedes son pioneros en la lingüística computacional y la lexicografía computacional también. ¿Ustedes qué impacto creen que tuvo eso, sobre todo a la hora de escribir un diccionario, a la hora de redactarlo? Creo que ha marcado todo el desarrollo del diccionario. Primero, hacer lingüística de corpus, que en los años 70 apenas se estaba haciendo en algunos otros países, pero, por ejemplo, en habla española no teníamos proyectos de corpus. Entonces, desde ahí ya hay un primer impacto. El segundo es toda esta lematización o la obtención automática del vocabulario que nos permitió comenzar a abrir estos folders. Ya en épocas recientes podemos decir que la consulta del DEM en línea nos posibilitó llegar a mucho más público. Y entonces, quizá en la presentación, nosotros ahora no traemos los datos, pero podemos ver curvas claramente marcadas, ascendentes del número de consultas que hemos tenido. No es lo mismo que el DEUM estuviera en las bibliotecas de las escuelas que, como decía también la doctora Córdoba, ahora en realidad hay una consulta cotidiana de las palabras en línea y eso también nos permite tener una mejor comunicación con nuestros potenciales lectores. Incluso el hecho de que ahora nos puedan escribir o que sepamos en qué países nos están consultando, más o menos les podemos adelantar, en la época de vacaciones disminuyen considerablemente las consultas al DEM. Eso quiere decir que los estudiantes nos consultan, ¿no? Ese tipo de información para nosotros es importante. Entonces, insisto, desde la parte teórica, desde la parte metodológica, pero también desde la retroalimentación de los usuarios a los que estamos llegando. Nos gustaría seguir investigando sobre esa línea para tener más claridad de la recepción del diccionario, pero por ahora son datos muy valiosos los que nos arroja la consulta en automático. Sí. Respecto a la digitalización del corpus, ¿no? Que lo podamos consultar de manera automática, bueno, no de manera automática, sino consultarlo en línea, para el redactor es una bendición, porque te ahorra mucho tiempo. Imaginas que en los 70, ninguno de nosotros, bueno, la mayoría de nosotros no habíamos nacido, pues había que leer todas las concordancias. Y en el trabajo, ya cuando uno está analizando los datos, puede llegar a ofuscarse uno mucho por tanta información. Entonces puede uno o ver cosas que no están, o no ver cosas que están ahí claramente, ¿no? Entonces, la consulta digital facilita el trabajo de redacción, facilita encontrar los significados que uno ya identificó y necesita más datos, ayuda mucho, por ejemplo, para encontrar colocaciones o locuciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido también el desarrollo computacional
ha sido muy importante para nosotros. Una última cosa que se me pasó, nos permitió trabajar durante la pandemia. No nos detuvimos en ningún momento porque ya todo el diccionario lo teníamos cargado en línea, así que pudimos continuar. ¿Alguna por ahí? Ah, muy bien, Corona. Ya. Bueno, primero decir que respeto mucho como esto del diccionario mexicano, o sea, me parece una idea muy chida, pero también al mismo tiempo pienso que debe ser un trabajo muy complicado, porque ahorita con todo lo de la digitalización, que nos estamos como globalizando mucho, pienso en todas las palabras como que de repente nos agregan algunos influencers mexicanos y así que empiezan a usar, que empezamos como que a añadir nosotros en nuestro vocablo de día a día, ajá. Y pues me surgió la pregunta de si tienen como que ustedes algún criterio. Dijeron que era mínimo aparición en 3 textos. Textos formales, son textos de cualquier tipo informales, pueden ser mensajes. Eso sí no me quedó muy claro, igual y sí lo pusieron y se me fue. Pero también quería saber si tenían como algún criterio como de temporalidad, porque por ejemplo ahorita con los trendings, que son muy famosos de que usar una palabra durante cierto tiempo y luego lo sustituye otra, quería saber si pues eso también es como un criterio que están tomando en cuenta, porque pues sí es algo que nos está pasando mucho ahorita. Sí, retomar lo del cuño social, retomar los géneros del diccionario, entonces no es que tenga que ser una palabra formal, y lo que ha comenzado a hacer el diccionario, todavía no es que le llamemos banco de neología, pero funciona como tal, que sería el registro de estas voces nuevas para empezar a darles seguimiento y para saber si en algún momento van a tener ese cuño y van a entrar al diccionario. Entonces, por una parte tenemos todas las palabras que provienen de nuestro corpus del español mexicano contemporáneo, pero por otra tenemos una base de datos en donde la verdad es que nosotros somos lexicógrafos todo el tiempo y ahorita nos hemos controlado, pero oímos una palabra y lo primero que hacemos es buscarla en la app del diccionario para ver si la tenemos o para ver si tenemos ese significado. Y si no lo tenemos, lo apuntamos. Esto que venimos a invitarlos a ustedes a que si conocen algo, encuentran algo que no está del todo documentado o que falta en el diccionario y nos escriban, eso también se va sumando a esta base de documentación. Entonces, a ver, el diccionario siempre viene por detrás de los cambios de la lengua porque necesitamos que haya una cierta estabilización de estas voces y poder decir si se usa en el español de México, ¿no? Que no fue una ocurrencia momentánea de alguien que nosotras que tenemos experiencia con los corpus orales, sabemos que todos nos inventamos por ahí alguna derivación, alguna palabra en el momento en el que estamos hablando, y entonces podría salir un registro, por ejemplo, en el Presea Guadalajara, pero que tengamos un solo uso, porque en realidad fue algo que el hablante, siguiendo las reglas del español, produjo en ese momento, pero no tiene cuño social. Entonces, lo mismo nos pasaría con estos neologismos, así que vamos observándolo en esa base de neología. Una cosa que también tomamos en cuenta, como hemos insistido, la principal fuente de datos para el diccionario es el corpus del español mexicano contemporáneo. Tenemos otras bases de datos que eran estas palabras a las que se refería, esta base de datos a la que se refería Nicte, en la que nosotros escuchamos algo que no tenemos registrado todavía en el diccionario y lo anotamos, etcétera. Y a veces, en algunos casos, complementamos la documentación en otras fuentes que sean fuentes mexicanas, que sean comprobables, que sean fuentes mexicanas. Me refiero, por ejemplo, a la Hemeroteca Nacional Digital, que también, por si alguien está interesado, es gratuita, no necesitas registro ni nada, y puedes ahí buscar las palabras la palabra que le interesa a uno. También recurrimos, por ejemplo, aunque esa no es una fuente, no es nuestra fuente primordial, pero sí también recurrimos a veces, sobre todo para el ejemplo,
para el ejemplo de uso, recurrimos a veces a redes sociales. Entonces, cuando el ejemplo con el que ya contamos no satisface, entonces recurrimos a otras fuentes para ilustrar el ejemplo de uso. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a un joven que está aquí, que levantó la mano, y después pasamos las que están en internet, en Face. Tengo una pregunta de la cual creo que puedo obtener una respuesta interesante. Ahora, con este rollo de las inteligencias artificiales, ¿creen que en algún momento esta inteligencia vaya a analizar toda esa información que tienen en sus gavetas digitales y con base en ellas pueda desarrollar una definición? O sea, esto les quitaría el trabajo, ¿no? Pero ¿creen que en algún futuro esto sea posible o ya están trabajando con ellas o desarrollando un modelo que pueda hacer esto de una manera eficiente, concreta y correcta? Porque sabemos que las inteligencias artificiales pues pueden tener errores, pero ¿ya se está trabajando en esto? ¿O creen que en un futuro se pueda trabajar en esto? Es la pregunta. Leerle a la inteligencia artificial una de nuestras definiciones para ver a qué llega y si ha llegado tanto a la identificación, por ejemplo, de flora y de fauna, como de la palabra que estamos buscando, lo cual la verdad es punto para nosotros porque quiere decir que la definición está bien hecha. Esa es una forma también de corroborar. Si a alguien le interesa la lexicografía, esa es una forma de corroborar que una definición esté bien hecha. Jugar, ya sé que es un juego ñoño, pero es un juego, en donde leemos la definición y vemos si nuestro interlocutor puede adivinar la palabra de la que estamos hablando, ¿no? Si eso pasa, la definición está bien hecha. Con las inteligencias artificiales, pues se ha hecho bastante en lingüística de corpus. Ahora el DEM más bien lo han utilizado a algunos colegas para hacer redes semánticas y para hacer redes de definiciones. Ahí van las investigaciones que yo conozco sobre inteligencia artificial y lexicografía basadas en el trabajo del DEM. Sí, bueno, el tema de la inteligencia artificial, pues, es bien interesante, ¿no? Creo que sí implica muchos retos, puede cuestionar también diferentes formas de trabajar. No podemos exactamente predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? con la inteligencia artificial y en particular con el trabajo lexicográfico. ¿A qué me refiero? Para el análisis semántico que se hace en el Diccionario del Español de México, pero eso puede aplicar para cualquier otro diccionario de cualquier otra variedad, piénsese, no sé, en el Diccionario del Español de Ecuador. Una cosa que es muy importante es ser hablante nativo, ¿no? De esa variedad, ¿no? No sé hasta qué punto, lo ignoro por completo, no sé hasta qué punto, por ejemplo, a la inteligencia artificial se le pueda hacer nativo hablante de cualquier variedad, de cualquier español. No lo sé. Pero es un factor muy importante para el análisis semántico que se hace en un diccionario. Tomar en cuenta
este conocimiento que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida en un determinado territorio, en este caso México. O sea, por ejemplo, aunque yo no sea de Jalisco, puedo reconocer más o menos a una persona de Jalisco por la entonación, por una determinada palabra, etc. Todo ese es conocimiento de hablante nativo de una determinada región. Si eso lo va a adquirir la inteligencia artificial, no lo sé, pero sí es elemental para el análisis semántico que se hace en el diccionario. Yo me permito hacer un comentario al respecto, ¿no? Chomsky ha dicho que el robo más grande intelectual que ha habido es precisamente el que se está cometiendo con la inteligencia artificial. Y mi experiencia con ChatGPT es, para que funcione, tú tienes que alimentarlo, porque si no, incluso se confunde al combinar la información. Y quisiera destacar lo que ha comentado la doctora Nictelol, en el sentido de que la información pragmática, y que de alguna manera el maestro Huerta lo está implicando, esta información pues inconsciente que nos lleva a conceptos pragmáticos como el de implicatura, no hay la sensibilidad del inconsciente, la sensibilidad de la identidad lingüística que va desde la prosodia, la manera de usar incluso la escritura, no la va a ver en la inteligencia artificial. Nunca me atrevo a decir. O sea, la inteligencia artificial funciona si la alimentas. La lengua está viva, o sea, una alumna acaba de hacer una pregunta que tiene que ver con precisamente la actualización cotidiana del vocabulario, con este nuevo mundo que es el mundo global de los influencers. O sea, no olvidemos lo que Cosseriu dijo, la lengua es por y para los hablantes, ¿no? O sea, no es por y para los lingüistas, para los gramáticos, no. O sea, la comunidad lingüística de hablantes siempre va a ir por delante. Entonces, este trabajo fino, no, lo que tú decías, les va a quitar el trabajo, no, nunca se los va a quitar, porque aquí estamos aprendiendo precisamente lo que es el trabajo auténtico de un diccionario, ¿no? Y bueno, creo que habría tiempo para todavía unas preguntitas de internet, ¿sí? ¿Sí, doctora? Ok, entonces, por acá hay unas preguntas. Dice una chica, Cintia Marlene, una estudiante, creo, dice, cuando buscas una palabra y el DEM responde que es una palabra que aún no tienen registrada, aparece una leyenda que gracias a eso, colocarla, la tomarán en cuenta para ponerla en el diccionario. ¿Cómo lo gestionan? Es decir, ¿cómo deciden si sí incorporan la palabra? Sí, la leyenda dice que la tomaremos en cuenta y esas consultas que se hacen pasan a la base de documentación. Así que a partir de ahí regresamos a este punto del que les hablamos, buscar el cuño social de esas voces y descartar también algunos errores, por ejemplo, de dedo, algunos teclazos que pueden estar mal, ¿no? Quizá estábamos escribiendo rápido y confundimos una B con otra porque están juntitas en el teclado. Quizá no sabíamos cómo se escribe la palabra y la buscamos con una falta de ortografía. Entonces, sí es un proceso muy delicado, tardado, hay que ver caso por caso de las consultas y en este momento como estamos trabajando es por las consultas repetidas. Las palabras que más se han buscado y que no se encontraron en el DEM son las primeras que pasamos a nuestra base de documentación. Otra pregunta, Gus Maciel, ¿cuáles son las características que debe de tener un diccionario para que funja como testigo? Bueno, lo que nosotros llamamos diccionario testigo es una clasificación, digamos, exclusiva, no exclusiva, sino propia del Diccionario Español de México, ¿no? ¿Cuál es, por ejemplo, el diccionario que es inevitable? El diccionario de la Academia, porque es un diccionario que tiene muchísimo uso, no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante. Obras importantes también para la lexicografía mexicana, como el Diccionario de Mexicanismos de Santa María, es decir, obras que nosotros durante el trabajo lexicográfico nos hayamos dado cuenta que, bueno, en su momento se dieron cuenta de que eran obras de consulta recurrentes para todo el público
mexicano, ¿no? El diccionario de la Academia, el diccionario de Santa María, se me va ahorita el diccionario. El diccionario de Manuel Seco, el diccionario rural, el diccionario rural, no me acuerdo cuál otro más, pero bueno, son varios. Bien, Isamar Hernández dice, en la primaria, secundaria, etcétera, enseñan a usar el diccionario y hacer comparaciones de palabras. ¿Hay alguna propuesta de usar el DEM para esto o para poder comparar el DEM con otros diccionarios desde la educación básica, más allá de verlo solamente en la universitaria? Sí tenemos, ahora no voy a traer el dato exacto, pero lo pueden encontrar en nuestra página del propio diccionario como obras relacionadas con el DEM. Hay una propuesta de Elizabeth Heinz, que son 2 volúmenes, un libro para los estudiantes y un libro para el profesor de grado, y ahí hay muchos ejemplos de cómo se podría utilizar el diccionario del español de México en el aula. Se los recomendamos muchísimo. Es una publicación del Colegio de México. Diana Isiordia dice, en primer lugar, quiero agradecer su presencia y la conferencia a ambos. Un placer escucharlos. Sabemos que la actualización del diccionario en su edición física toma un cierto tiempo, también por todo el trabajo editorial que conlleva, que sigue a su trabajo lexicográfico, pero ustedes siguen con ese trabajo de actualizarlo en la versión digital. Por eso, me surge una duda para tener una idea más clara del seguimiento que dan. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza la versión digital y de qué depende? Bueno, no tenemos un periodo exacto de actualización, o sea, no hay una fecha exacta de actualización, sino se hace generalmente cada año. Cada 1000 vocablos, y la redacción de cada 1000 vocablos conlleva más o menos un año de trabajo, no solo de los 6 redactores que somos, o sea, son más o menos un año, cada año más o menos, perdón, cada 1000 vocablos, que generalmente es cada año, pero no hay un periodo preciso de actualización. Bueno, pues preguntas excelentes. Rosa María Jurado dice excelente conferencia y los felicita muchísimo. Y también Isamar, que creo que había preguntado, dice que muchas gracias, que le encanta. Y bueno, pues con esto estaríamos dando por concluida esta maravillosa conferencia. Muchísimas gracias, doctora Nitelol, maestro Huerta, por estar aquí compartiendo toda su sapiencia, su conocimiento científico, pero también sensible sobre la lengua. Un último aplauso y gracias a ustedes por estar. Muchas gracias. Gracias. Gracias a quienes estuvieron en línea.